Hola de nuevo, soy el profesor Jorge Cervilla y vamos a seguir ya con la parte final del curso que tiene que ver con los tratamientos. Fundamentalmente vamos a hablar en las siguientes 2 o 3 clases de psicofármacos, porque la psiquiatría pues, es una especialidad médica y lo que más hacemos los psiquiatras es tratar con medicinas, con pastillas, ¿no? También haremos una pequeña clase con algunos datos recordatorios de psicoterapias, que ya vimos en parte en el tema de aspectos psicológicos, y algún pequeño tema también con tratamientos de tipo físico, como la terapia electroconvulsiva, que será el último de los capítulos. Bueno, y con esto empezamos hoy pues, el bloque de tratamientos psicofarmacológicos, psicofármacos 1, y en concreto vamos a hablar de algunos aspectos generales, pero sobre todo de antipsicóticos. En general, como decíamos, hay varios tipos de grandes síndromes psiquiátricos, el trastornos orgánicos como las demencias, y hay fármacos antidemencia, los trastornos psicóticos, y hay fármacos antipsicóticos, los trastornos depresivos, hay fármacos antidepresivos, los trastornos de tipo bipolar, que llevan manía, y hay fármacos antimaníacos, que también se llaman eutimizantes, porque eutimizan, normalizan el estado del ánimo, y hay problemas de ansiedad, trastornos neuróticos de ansiedad, y hay fármacos que se llaman ansiolíticos. Realmente en el tratamiento farmacológico es importante el diagnóstico, pero también sobre todo es importante el tipo de síntomas del paciente. De tal forma que si tenemos un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, que es un trastorno psicótico, pues le vamos a dar antipsicóticos. Pero eso no quita que si el mismo paciente con esquizofrenia en algún momento tiene sintomatología depresiva importante, pues también, aparte de los antipsicóticos, le hagan falta tomar antidepresivos, o si tiene ansiedad o insomnio, tomar ansiolíticos o hipnóticos. O sea que realmente el diagnóstico es importante, pero casi lo es más a la hora del tratamiento guiarse por los síntomas que queremos realmente mitigar. En cuanto a los antipsicóticos, pues el tipo de fármaco que se usa en psicosis, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo o la psicosis breve o tóxicas que vimos al hablar de ese tema en el curso. Típicamente, clásicamente, a partir de los años 50-60 aparecieron los primeros antipsicóticos, con la aparición por casualidad de la clorpromacina, que se dieron cuenta que tenía propiedades antipsicóticas, y eso permitió pues, la salida de muchos pacientes de los manicomios donde estaban literalmente encerrados sin ningún tipo de tratamiento. El que haya habido antipsicóticos ha permitido pues, un tratamiento en la comunidad, lo cual ha hecho que realmente la mayor revolución antipsiquiátrica la hicieron los fármacos, porque fueron los que realmente consiguieron que la gente saliera de los psiquiátricos. De tal manera que, como digo, hay unos antipsicóticos más antiguos que todavía tienen utilidad, pero que tenían una serie de problemas, como son sobre todo la clorpromacina o la levomespromacina, en definitiva las fenotiacinas, que son fármacos de poca potencia antipsicótica, pero evidentemente alguna, y mucha potencia de tipo sedativo por sus acciones periféricas, ¿no? También luego apareció el haloperidol, que tiene mucha potencia antipsicótica, pero tiene también efectos de tipo extrapiramidal. O sea que realmente todos los antipsicóticos, desde luego los antipsicóticos típicos o clásicos, también funcionan porque tienen una acción sobre los receptores postsinápticos de la dopamina, concretamente los receptores D2. Y eso es lo que lo hace realmente antipsicóticos, porque mitigan el exceso de dopamina, sobre todo en circuito mesolímbico, el cual causa habitualmente los síntomas de tipo positivo. Ese mismo bloqueo, que nos viene muy bien para bloquear los síntomas psicóticos positivos, nos viene mal para bloquear los de tipo negativo, afectivo y cognitivo, y por eso los antipsicóticos de tipo típico pues son menos efectivos en los síntomas, digamos, no positivos de la esquizofrenia. Y además no están exentos de efectos secundarios. Realmente, por ejemplo, el haloperidol y también la clorpromacina, que ya hemos dicho que el haloperidol sería de alta potencia porque es un antagonista muy potente anti-D2, y los de baja potencia, como son las fenotiacinas, que son antagonistas también, pero menos potentes, pero tienen otros efectos periféricos. Por ejemplo, el haloperidol también bloquea los receptores adrenérgicos, con lo cual puede producir mareos y caídas, y bloquea los receptores dopaminérgicos en una zona que es la nigroestriatal, produciendo efectos extrapiramidales tipo parkinsonismo, lo cual es un problema
a veces importante, sobre todo a la larga. Mientras que los de tipo de baja potencia, como la fenotiacina, aparte de su bloqueo antiadrenérgico, que es menos fuerte que el del haloperidol, pero tienen un bloqueo antimuscarínico, lo cual da síntomas de tipo anticolinérgico, como por ejemplo sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa, etcétera, o antihistamínico, son bloqueantes de los receptores H1 de la histamina, lo cual da, pues, sobre todo sedación y ganas de comer. O sea que realmente pues tienen todos esos efectos secundarios y en definitiva pues el haloperidol tiene un uso importante si no nos hace falta sedación en el paciente y queremos una acción rápida con el riesgo que puede tener de efectos secundarios extrapiramidales, sobre todo en gente joven, pues distonías de tipo agudo si son primera vez que toman el fármaco, y los de tipo fenotiacínico, los de tipo de baja potencia, pues tienen efectos de sedación y sobrepeso, los cuales nos pueden venir bien, sobre todo la sedación, si nos hace falta pues calmar al paciente porque ese sea parte del problema que tiene ese paciente en concreto. A día de hoy los antipsicóticos típicos se usan cada vez menos y los antipsicóticos atípicos, que son los de segunda generación, pues que se usan cada vez más. Se llaman atípicos porque aparte del bloqueo anti-D2, si no, no serían antipsicóticos probablemente, también tienen una afinidad incluso mayor por bloquear, por ser antagonistas de los receptores postsinápticos 5-HT2 de la serotonina, lo cual hace que la acción, digamos, menos buena que tenían los antipsicóticos típicos a nivel cortical, pues sea menor, de tal manera que sirven para controlar los síntomas positivos, pero también sirven para controlar los síntomas de tipo negativo, afectivo y cognitivo que dependían de un déficit de dopamina en el circuito mesocortical. Bueno, pues el hecho de que la serotonina esté también implicada en el mecanismo de acción de estos antipsicóticos hace que la acción a nivel mesocortical sea menos bloqueante que a nivel mesolímbico, con lo cual hay en general pues una acción sobre más tipos de síntomas y a día de hoy son los antipsicóticos de elección en la inmensa mayoría de situaciones. O sea que tienen más efectos en los síntomas positivos, o sea, los positivos tienen más o menos los mismos efectos, pero más efectos en los síntomas negativos, afectivos y cognitivos y en general menos efectos secundarios, sobre todo de tipo extrapiramidal por su menor afinidad en el caso del receptor D2 a nivel nigroestriatal. Hay muchos antipsicóticos de tipo atípico a día de hoy. Por ejemplo, el más parecido a lo que era el haloperidol en el mundo típico es la risperidona, que de hecho procede de un derivado del haloperidol, el haloperidol más ritanserina. Y el más parecido a lo que era la fenotiacina en cuanto a acción, porque tiene una gran acción antihistamínica y algo también antimuscarínico, sería la olanzapina. O sea que realmente hay un equivalente al haloperidol, que es la risperidona, y a la clorpromacina o la levomepromacina, que es la olanzapina. Luego hay muchos otros fármacos, ahora veremos que varios tipos, pero realmente pues quedémonos con la idea que son de elección, que son los que tienen menos efectos secundarios, por lo menos extrapiramidales, aunque también tienen efectos secundarios de tipo cardiovascular y de tipo metabólico a largo plazo, y los que en definitiva pues sirven más para síntomas no positivos, aparte de para los positivos, ¿no? Realmente esto es un poco lo que hemos explicado. También suelen tener menos acción a nivel de la prolactina, aunque hay algunos que son más buenos que otros en este terreno. Y podemos hablar de que hay realmente tres grandes grupos de antipsicóticos atípicos. Aquellos cuyo nombre acaba en pina, le podemos llamar las pinas, aquellos en cuyo nombre se llama donas, y aquellos en los que la acción no es de bloqueo antagónico en el receptor D2, sino de agonismo parcial en el receptor D2, que le podemos llamar PIPs o agonistas parciales. Y bueno, pues aquí vemos algunos ejemplos, hay otros, por ejemplo las pinas, pues tenemos la olanzapina de las que hemos comentado, la quetiapina, que son fármacos que tienen propiedades también sedativas por su acción antihistamínica, o la clozapina, que es quizás el antipsicótico mejor y el que se usa más en casos resistentes. No se usa en todos los casos porque tiene un casi 5% de problemas hematológicos, de manera que puede dar
neutropenia, con el consiguiente riesgo de infecciones, y se reserva para casos realmente resistentes. Si no, sería el fármaco que más se utilizaría porque es el que mejor funciona. Las donas, como por ejemplo la risperidona o su derivado la paliperidona, o también la lurasidona, pues son fármacos que tienen menos sedación en general, menos problemas de tipo metabólico y más problemas de tipo caídas o de tipo cardiovascular en general. Algunas veces también algo más de efectos extrapiramidales, aunque evidentemente mucho menos que el haloperidol. Y son fármacos porque se pueden utilizar cuando la sedación no hace falta, cuando el efecto antipsicótico se quiere adquirir sin necesidad de recurrir a sedar al paciente. Y luego en pacientes en los que hay un prominente tipo de síntomas negativos o de síntomas de tipo cognitivo o de síntomas afectivos, pues puede ser interesante el uso de antipsicóticos agonistas parciales de los dedos, porque tienen evidentemente menos repercusión a nivel cortical en cuanto a bloqueo dopaminérgico, porque son agonistas, aunque sean parciales. Y bueno, pues estos fármacos, el principal problema que tienen algunas veces es que producen una cierta agitación, acatisia o insomnio en algunos pacientes. Entonces hay que reservarlos pues, para pacientes en los que eso no sea un problema y en los que predominen pues, esta sintomatología más de tipo cortical, más negativa, cognitiva, afectiva. En definitiva, a día de hoy hay fármacos antipsicóticos que sirven para controlar gran parte de los síntomas de la psicosis, para mejorar la calidad de vida de los pacientes con psicosis, bien sea esquizofrenia o trastorno delirante. También prácticamente todos estos fármacos, no lo hemos comentado, o muchos de ellos ya están en preparados de POT, con lo cual pues, se pueden poner como inyecciones a largo plazo y el paciente no tiene que tomárselo, sino que se le inyecta una vez al mes y tienen una liberación lenta y duran pues un mes hasta que te ponen la siguiente inyección, lo cual es muy interesante en pacientes con baja adherencia al tratamiento por su poco insight en el problema. Dependiendo de si nos hace falta sedación, pues vamos a usar fármacos más sedativos, como por ejemplo las pinas, o dependiendo de que haga falta menos sedación y más acción cognitiva, pues podemos usar las donas o los agonistas de tipo parcial. Entonces, en definitiva, este tipo de fármacos en realidad es muy importante que los maneje un psiquiatra, un especialista, porque son fármacos complejos. Habitualmente hay que utilizarlos con otro tipo de fármacos y es importante pues dejarlos para el especialista, pero si un médico general o un médico no especialista tiene que utilizar un antipsicótico, pues yo diría que use desde luego atípicos y usando pues risperidona habitualmente como de primera elección para la mayoría de casos o olanzapina para casos en los que haga falta sedación. Muchas gracias.